El suicidio, 1897, de Emile Durkheim, es una de las obras fundamentales en el campo de la sociología, un esfuerzo pionero para entender las causas sociales del suicidio, en lugar de verlo como un acto puramente individual o psicológico. Durkheim, a menudo considerado el padre de la sociología moderna, buscó establecer la sociología como una disciplina científica, y su estudio sobre el suicidio fue una parte clave de este proyecto. El estudio del suicidio de Durkheim es único, porque fue uno de los primeros en aplicar métodos científicos y sistemáticos a un fenómeno social, buscando comprender cómo las diversas fuerzas sociales impactan el comportamiento individual. El argumento central de Durkheim en el suicidio es que el suicidio no es meramente un acto individual causado por emociones personales o trastornos psicológicos, sino que está profundamente influenciado por factores sociales. Durkheim sostenía que la integración y la regulación sociales son clave para entender la tasa de suicidio dentro de una sociedad dada. Al emplear un análisis estadístico y examinar las tasas de suicidio a través de diferentes países, periodos históricos y grupos sociales, Durkheim demostró que los factores sociales, como la fuerza de los lazos sociales y el nivel de regulación de la sociedad, juegan un papel crucial en la determinación de las tasas de suicidio. La teoría del suicidio de Durkheim. El enfoque de Durkheim sobre el suicidio se basa en su teoría más amplia de los hechos sociales, que definió como aspectos de la vida social que existen fuera del individuo, pero que aún ejercen influencia sobre el comportamiento individual. Los hechos sociales incluyen instituciones, normas, valores y comportamientos colectivos. Según Durkheim, el suicidio, como hecho social, debe ser analizado en términos de sus causas sociales, en lugar de sus motivaciones individuales. Durkheim clasificó los suicidios en 4 tipos principales, según las causas sociales que contribuyen a ellos. 1. Suicidio egoísta. Este tipo de suicidio ocurre cuando un individuo siente una falta de integración en la sociedad. Durkheim argumentó que las personas que no están suficientemente integradas en grupos sociales, como la familia, la comunidad o la religión, tienen más probabilidades de cometer suicidio. La falta de lazos sociales fuertes puede llevar a sentimientos de aislamiento y desesperanza, lo que puede empujar a los individuos a quitarse la vida. Durkheim señaló el ejemplo del protestantismo en la Europa del siglo XIX, argumentando que la naturaleza menos vinculante y más individualista de las comunidades protestantes llevaba a tasas de suicidio más altas en comparación con las comunidades católicas, donde los lazos sociales eran más fuertes. 2. Suicidio altruista. En contraste con el suicidio egoísta, el suicidio altruista ocurre cuando un individuo está demasiado integrado en la sociedad. Este tipo de suicidio puede verse como una forma de sacrificio personal por el bien del grupo o la sociedad. Durkheim utilizó ejemplos como los suicidas kamikaze o aquellos que cometen suicidio como parte de un deber religioso o militar para ilustrar el suicidio altruista. La identidad del individuo está tan estrechamente ligada al colectivo que está dispuesto a sacrificar su propia vida por el bienestar del grupo. Durkheim argumentó que las sociedades que exigen demasiado de los individuos en términos de integración colectiva y deber pueden aumentar la ocurrencia de suicidios altruistas. 3. Suicidio anómico. Durkheim identificó el suicidio anómico como resultado de una ruptura en el orden social o la falta de regulación en la sociedad. La anomia se refiere a un estado de ausencia de normas o una ruptura en los valores sociales y morales. Durkheim sugirió que durante periodos de cambio social rápido, como la agitación económica o la inestabilidad política, los individuos pueden sentirse desorientados y perder su sentido de propósito y dirección. Por ejemplo, el auge económico y posterior colapso a fines del siglo XIX en Europa contribuyó a un sentido de desorganización social, lo que llevó a un aumento en las tasas de suicidio. La desconexión repentina entre los deseos personales y la estructura social puede crear sentimientos de impotencia, lo que lleva a algunos individuos a quitarse la vida. 4. Suicidio fatalista. El cuarto tipo de suicidio, el suicidio fatalista, ocurre cuando los individuos experimentan una regulación excesiva en la sociedad. Durkheim argumentó que las condiciones sociales demasiado restrictivas, como las normas sociales opresivas o los regímenes autoritarios, podrían llevar a un sentido de desesperanza y desesperación.
En estas situaciones, los individuos pueden sentirse atrapados en sus circunstancias, incapaces de cambiar su destino, lo que conduce al suicidio. Durkheim utilizó el ejemplo de individuos en entornos represivos, como los encarcelados o aquellos que viven bajo regímenes dictatoriales, para ilustrar este tipo de suicidio. El papel de la integración y la regulación sociales. El concepto central en el argumento de Durkheim es la integración y regulación sociales. Sostenía que las tasas de suicidio están influenciadas por el grado de integración de un individuo en las estructuras sociales y el nivel de regulación en la sociedad. Un nivel equilibrado de integración y regulación crea una sociedad estable, en la que los individuos menos probabilidades de experimentar estados psicológicos extremos que conduzcan al suicidio. Cuando hay demasiado o muy poco de cualquiera de los dos, la integración o la regulación, el individuo corre el riesgo de suicidio. La teoría de Durkheim resalta la importancia de la cohesión social y el papel de las normas e instituciones sociales en el mantenimiento del bienestar individual. Argumentó que las sociedades con instituciones fuertes y una orientación moral clara tenían más éxito en la prevención de suicidios, ya que los individuos se sentían más conectados con la comunidad y sus valores. En contraste, las sociedades que experimentan cambios rápidos, falta de apoyo institucional o marcos morales débiles crean condiciones que pueden llevar a los individuos a sentirse desconectados, perdidos o abandonados. La metodología de Durkheim. El estudio del suicidio de Durkheim fue innovador no solo por sus ideas teóricas, sino también por su enfoque metodológico. Utilizó una gran cantidad de datos estadísticos para analizar las tasas de suicidio en diferentes regiones, periodos de tiempo y grupos sociales. Este fue uno de los primeros estudios sociológicos en aplicar un enfoque riguroso, empírico y cuantitativo a un fenómeno social. Durkheim recopiló datos de diferentes países, incluidos Francia, Inglaterra y Alemania, y analizó factores como la religión, el estado civil y la ocupación para identificar patrones en las tasas de suicidio. Uno de los principales hallazgos que Durkheim extrajo de estos datos fue que las tasas de suicidio eran consistentes a lo largo del tiempo y el espacio, lo que sugería que los factores sociales, en lugar de los rasgos psicológicos individuales, eran la raíz del problema. Por ejemplo, Durkheim descubrió que los hombres, los solteros y aquellos con menos conexiones sociales tenían más probabilidades de cometer suicidio. También encontró que las tasas de suicidio eran más altas en los países protestantes que en los católicos, lo que apoyaba su teoría de que la integración religiosa jugaba un papel en la regulación del comportamiento. Implicaciones del estudio de Durkheim. El estudio del suicidio de Durkheim tuvo implicaciones de gran alcance para la sociología y las ciencias sociales en su conjunto. Su trabajo demostró que los factores sociales como la integración, la regulación y las normas sociales son cruciales para moldear el comportamiento individual, y que el comportamiento de los individuos no puede entenderse de manera aislada del contexto social más amplio en el que viven. El estudio del suicidio de Durkheim allanó el camino para futuras investigaciones sociológicas sobre la desviación, el control social y cómo las sociedades moldean el comportamiento individual. El trabajo de Durkheim también contribuyó al desarrollo del concepto de anomia, un estado de ausencia de normas o desorientación que ocurre cuando los individuos están desconectados del orden social. La anomia ha llegado a ser un concepto central en la sociología, influyendo en las teorías de desorganización social, alienación y cambio social. Su trabajo también ayudó a establecer la importancia de la investigación empírica y el análisis estadístico en las ciencias sociales, estableciendo un precedente para estudios sociológicos posteriores. Críticas y limitaciones. A pesar de su carácter pionero, el estudio del suicidio de Durkheim ha sido objeto de diversas críticas. Algunos críticos argumentan que la clasificación de los suicidios de Durkheim es excesivamente simplista y no tiene en cuenta la naturaleza compleja y multifacética del suicidio. Por ejemplo, los factores sociales que Durkheim destacó, como la religión, pueden no ser los únicos determinantes del suicidio, y los problemas psicológicos personales también podrían desempeñar un papel importante. Además, el enfoque de Durkheim en el análisis de nivel macrosocial, enfatizando las estructuras sociales e instituciones, ha sido criticado por descuidar las dimensiones personales y psicológicas del suicidio.
Otros han señalado que los métodos de Durkheim, aunque innovadores para su época, pueden haber estado limitados por los datos disponibles. La precisión y la exhaustividad de los datos estadísticos utilizados por Durkheim han sido cuestionadas, y algunos han argumentado que sus conclusiones sobre la relación entre la integración social y las tasas de suicidio pueden ser demasiado deterministas o simplistas. Algunos críticos sostienen que Durkheim, al centrarse tanto en los factores sociales y estadísticos, no consideró lo suficiente los matices psicológicos y subjetivos del suicidio, como la salud mental individual, las emociones y los factores personales que también juegan un papel crucial en la decisión de una persona de quitarse la vida. A pesar de estas críticas, el suicidio sigue siendo una obra fundamental en la sociología y un referente en la comprensión de cómo los factores sociales influyen en el comportamiento humano. Durkheim fue pionero en mostrar que el suicidio no debe verse simplemente como un acto individual o psicológico, sino como un fenómeno profundamente enraizado en las estructuras sociales y las interacciones colectivas. Su estudio ofrece una mirada profunda y esclarecedora sobre cómo la falta de integración o regulación en una sociedad puede afectar gravemente el bienestar individual. El legado de Durkheim perdura en el campo de la sociología y las ciencias sociales, especialmente en su análisis sobre la importancia de los lazos sociales, las normas y la regulación para mantener la estabilidad social. Su trabajo ha sido crucial para el desarrollo de la sociología como disciplina científica, al demostrar cómo los hechos sociales pueden ser analizados y comprendidos a través de métodos empíricos y estadísticos. A través de su obra, Durkheim logró establecer la importancia de la sociología para entender los comportamientos humanos en el contexto de las estructuras sociales, influenciando la investigación futura sobre temas como la desviación social, el control social y el cambio social.